Heredero de Grimm capítulo 18. Epifanía nacida de la rabia por Yair 72 llegó a ella sin previo aviso y se fue tan pronto como llegó. La fuerza de ella le quitó el aliento, el choque le quitó el equilibrio y la sensación de ello trajo calor a sus mejillas. Cayó de rodillas, su cuerpo temblando con las manos colocadas sobre su corazón palpitante mientras trataba de calmarse. Pero no pudo, porque ella había sido golpeada por una ola de ira más pura. Breve puede ser, pero fue suficiente para hacer que uno como ella no quisiera nada más que acobardarse y desesperarse. Pero no estaba desesperada, estaba eufórica, porque solo había un ser en este mundo que era capaz de tal ira. Solo uno que podría enviarla a este extraño ataque de excitación y miedo. El gran padre de Grimm. La perdición de la humanidad y todo lo que han hecho. Su señor y maestro más amado. El señor supremo de los Grimm. Habían pasado siglos, es decir, milenios desde la última vez que sintió su ira. En aquel entonces, la sensación había permanecido con ella durante horas, llenándola de la mezcla más peculiar de terror y euforía. Había gemido y gemido, se había acobardado y retorcido, jadeado y chillado hasta que la sensación finalmente la abandonó y era poco más que un desastre sudoroso. Fue satisfactorio, increíble y extrañamente satisfactorio. Más que cualquier acto físico. Inolvidable e indescriptible. Lamentablemente, esta experiencia había durado menos de un segundo, sin darle tiempo para disfrutarla adecuadamente. Pero la curiosidad por lo repentino de la rabia superó a la decepción. ¿Qué podría sacar a relucir esta gran ira en su amado señor y maestro, pero apagarla en un momento? ¿Había sucedido algo de lo que ella no estaba al tanto? ¿Se había frustrado un gran plan que renovado? ¿Había descubierto su existencia? Este último pensamiento mató toda la emoción que tenía. ¿Había estado furioso al enterarse de ella y luego darse cuenta de lo que ella había hecho por él? ¡No! No era el momento. Sus trampas no habían brotado, la bestia todavía dormía, ese maldito hombre todavía miraba todo desde su torre. Su amado señor y amo no podía verla antes de que ese hombre fuera llevado ante él atado con las cadenas que él la habría obligado a usar. Ella no podía dejar que él la viera, ella aún no era lo suficientemente digna como para ser vista por él. Ser honrado con su mirada. Sus planes necesitarían aceleración, pero una pieza importante aún no había llegado al tablero. El caballero blanco. Sin la arrogante miopía del caballero, todos sus esfuerzos serían en vano. Respiró hondo. Tenía que estar tranquila. El caballero llegaría a la hora prevista, el ataque seguiría y el escenario estaría listo para el gran evento. No la encontraría. Incluso si su señor y maestro supiera de su existencia, ella estaba escondida donde ni siquiera él pensaría mirar. Ella estaba a salvo por ahora. Pero pronto ya no necesitaría esconderse de él. Pronto sus peones jugarían su papel y darían rienda suelta a su gran bestia sobre todo lo que estaría delante de ella y de su amado señor y maestro. Pronto el cambio inundaría este mundo miserable al igual que su gran ira se apoderó de ella. Pronto, mi amada. Pronto, finalmente estaremos juntos. Pronto, él gobernaría este mundo entero, y ella estaría a su lado. Su novia Grimm. Ocero o el Señor Supremo estaba enfurecido. Más allá de enfurecerse, su visión estaba manchada de un rojo furioso. Sus guanteletes estaban apretados y temblando. Y su respiración era fuerte y pesada. Quería rugir su ira, dejar que su rabia resonara a través de las cavernas para que todos los Grimm vivos en ellas pudieran escuchar. Quería balancear su maza con completo abandono, rompiendo todo en su rango de visión inmediato y siguiendo rompiendo bien después de que su ira estuviera saciada. En este momento, el Señor Supremo quería ceder a sus instintos y simplemente rabia. Pero no lo haría. No quería despertar a Silver. Esta única consecuencia fue todo lo que evitó que el Señor Supremo sucumbiera por completo a su furia. No haría que su hija lo viera en un estado tan salvaje, actuando más cerca de un sabueso enloquecido que de un gobernante de Grimm. Su estado actual la hizo demasiado frágil en mente y cuerpo para experimentar todo el alcance de la ira del Señor Supremo. Entonces, por el bien de su hija, el Señor Supremo mantendría su ira bajo control, hasta que salió de las cavernas. Luego se entregaría a su ira a través de la salida más efectiva que conociera. Violencia sin sentido. Había un nido de Dustling cerca de los límites del Gulch, uno de los pocos nidos de control que quedaban en el área. Era un nido pequeño, poco más de 200 Dustlings residían allí. Descansaba en un pequeño valle escondido en espesos bosques, aislado del mundo que lo rodeaba. El Señor Supremo había planeado usarlo para probar a uno de los nuevos Grimm de Silver una vez que estuviera lo suficientemente bien como para abandonar las cavernas.
El nido puede haber sido pequeño, pero los dustlings en él eran sorprendentemente duros para su especie, lo que los convertía en un desafío lo suficientemente decente para cualquiera de sus creaciones. Y un calmante perfecto para el Overlord. Mientras viajaba por el túnel que conducía más cerca de este nido, la mente del Señor Supremo viajó a la fuente de su ira. Flinch había regresado de su reunión con Cinder con noticias inquietantes. Aparentemente, que Dustling de alguna manera había descubierto su artimaña sobre los Chompers y esos restos de metal inútiles. El Señor Supremo se había sentido un poco aliviado cuando Flinch le dijo que Cinder y los dos Dustlings con ella eran los únicos que sabían la verdad. Cinder todavía quería que sus Trolls trabajaran junto a los Beastlings y sabía que aumentaría la tensión general de su alianza si le decía la verdad al resto de sus compatriotas. Pero su silencio no era libre. Cinder había hecho varias demandas a cambio de no decirle al resto de sus colegas sobre la inutilidad de las baratijas. Más Trolls y Chompers en el nido oriental, disminuyendo la cantidad de suministros que proporcionaron a los Trolls, así como la frecuencia con la que fueron entregados, fueron solo algunas de las condiciones más irritantes que Cinder les había establecido. Pero estas no eran las razones por las que el Señor Supremo estaba enojado. Flinch, en su ineptitud, le había dicho a Cinder que los Nullifers no controlaban literalmente a los Grimm, sino que los Grimm habían sido entrenados para obedecer a cualquiera que usara uno. Ella dijo que el líder de los Trolls, el que el Overlord poseyó para la primera reunión, tenía una apariencia única que le permitía domesticar a la mayoría de las especies de Grimm. La pura estupidez de esa declaración fue alucinante. En los miles de años que han existido, ni una sola vez había habido un Dustling capaz de domesticar a Grimm. Algunos podrían suprimir sus firmas emocionales de los Grimm, haciéndolos difíciles de encontrar, pero nunca controlar. Flinch bien podría haberles dicho la verdad con lo terrible que era esa mentira. El Señor Supremo casi deseaba que lo hubiera hecho. Por una vez que Flinch había terminado de hilar la mentira, Cinder pidió que probaran esta afirmación trayéndoles dos Grimm muy específicos para ser utilizados en el próximo asalto. El Direwolf y la Sirena. Cachorro y Plata. Esta era la razón por la que el Señor Supremo estaba tan enojado. Esa criatura insignificante quería usar a su hija como forraje abandonado por la luna. Y Flinch lo había aceptado. Flinch había alegado que no quería aceptar, que intentó todo lo que pudo para alterar el acuerdo de una manera que mantuviera a Silver fuera de las garras de Cinder, pero que Cinder no dejaba absolutamente ningún espacio para las negociaciones. Flinch le había fallado al Señor Supremo, falló la confianza que depositó en ella. Y el fracaso debe ser castigado. El Señor Supremo sentenció a Flinch a 2 semanas de confinamiento. Debía ser colocada en el pozo en el que se había mantenido el Tracker Track donde ninguna luz podía alcanzarla. Su estómago gruñía y sus labios se aturdían mientras ayunaba allí, su único sustento sería una sola taza de agua y un rollo de pan una vez al día. No experimentaría ni el más breve momento de paz en ese pozo, ya que lo compartiría con media docena de 100 pies que la morderían una y otra vez, sometiéndola a terribles alucinaciones durante la totalidad de su castigo. Flinch suplicó al Señor Supremo misericordia, suplicando por cualquier otro castigo que no incluyera a los 100 pies, pero las súplicas del esclavo cayeron en oídos sordos. Ella fue arrastrada, pidiendo perdón, pero sin ofrecer resistencia, por el Tracker Trail. Flinch debería haberse considerado afortunada de que eso fuera todo a lo que estaría sometida. El Señor Supremo había sido misericordioso con ella porque todavía la veía útil. De lo contrario, su castigo habría sido mucho más fatal. El Señor Supremo finalmente llegó al final del túnel que conduce a la superficie. La noche acababa de caer sobre la Tierra, dejando solo la luna y las estrellas destrozadas para iluminar el mundo. Los insectos nocturnos cantaban sus dulces melodías con las bestias nocturnas más grandes interviniendo con sus propias llamadas. Eran las cosas más tranquilas y pacíficas que cualquiera pudiera imaginar. Y se hizo añicos por completo cuando el Señor Supremo dejó perder un rugido tan feroz que sacudió el aire a su alrededor. Murciélagos e insectos que habían estado volando demasiado cerca cayeron del aire, muertos. Asesinado por la pura fuerza del grito del Señor Supremo. Los pájaros dormidos dispararon desde sus perchas hacia el cielo nocturno, embistiéndose unos contra otros en sus intentos de huir del terrible sonido. Esas bestias que no podían volar corrieron o se escondieron del Señor Supremo, sus instintos los obligaron a mantenerse alejados de esta criatura furiosa. Cuando su rugido terminó, el Señor Supremo levantó su maza y la balanceó en lo más cercano que vio. Un árbol. La fuerza del golpe liberó al árbol del suelo y lo envió volando en el aire. Se elevó durante varios segundos antes de estrellarse contra el suelo con un fuerte golpe.
El Señor Supremo necesitaba hacer eso. El nido de Dustling estaba a varias horas de distancia a pie, y el Señor Supremo dudaba de que pudiera mantener su ira contenida mucho más tiempo sin destruir algo. El bosque podría lidiar con un árbol menos. Con su rabia brevemente saciada, el Señor Supremo irrumpió en una carrera hacia el nido. No quería caminar tranquilamente hacia su destino, el Señor Supremo quería matar, y cuanto antes mejor. Sus fuertes pisados golpeaban a través del bosque silencioso, ahora el único sonido que se escuchaba. Finalmente llegó al borde del valle, el tiempo necesario para llegar a él se redujo drásticamente por su sprint. El nido fue plantado justo en el medio del valle, ocupando una gran parte de él debido a la cantidad de estructuras que contenía. Una tosca pared de postes de madera rodeaba el nido, lo suficientemente gruesa y alta como para mantener fuera cualquier cosa más pequeña que un sabueso, pero completamente inútil contra cualquier otra cosa. La única entrada a través de la muralla era una puerta cerrada de doble puerta en el lado este. Muchas de las estructuras detrás de la pared estaban oscuras, sus habitantes Dustling dormidos y felizmente inconscientes de la fatalidad que se les acercaba. El Overlord cambió eso con otro rugido, más corto y suave que el primero, pero igual de poderoso. Momentos después, la luz y el sonido estallaron dentro del nido. Los aullidos de los perros y los gritos de los sprites infantiles se mezclaron con los murmullos confusos de los Dustlings adultos cuando salieron de sus refugios para investigar la causa del rugido. La ira del Señor Supremo no se disiparía de matar a los Dustlings dormidos. Necesitaba que su presa fuera consciente de que estaban a punto de morir, necesitaba sentir su miedo mientras veían a sus compañeros ser cortados. Necesitaba que supieran que nunca verían salir el sol. Sin perder más tiempo, el Señor Supremo cargó hacia la puerta. Sin siquiera molestarse en usar su arma, el Señor Supremo rompió la puerta en una lluvia de astillas y metralla de madera, destruyéndola por completo. Gritos sorprendidos y gritos aterrorizados llenaron el nido en respuesta a la abrupta entrada del Señor Supremo. Aquellos Dustlings que habían presenciado la brecha miraron al Señor Supremo con miedo antes de huir, gritando por ayuda. Adrenalina bombeando por sus venas, el Señor Supremo corrió detrás de los Dustlings, superándolos y colocándose justo frente a ellos. Tropezaron y tropezaron mientras intentaban detenerse y darse la vuelta, pero eran demasiado lentos. El Overlord bajó su maza sobre el Dustling más cercano, golpeando tan fuerte que convirtió el Dustling en una mancha roja y pulposa y envió al resto de ellos volando cuando golpeó el suelo. Sus cuerpos chocaron contra sus hogares, algunos incluso se estrellaron contra ellos. Los Dustlings que habían estado fuera del alcance de la onda de choque rápidamente corrieron hacia atrás por la forma en que vinieron, solo para encontrarse cara a cara con una horda de Grimm que había sido atraída por la ira del Señor Supremo. Sabuesos, cargadores y osos se derramaban a través de la puerta rota mientras cuervos y leones águila daban vueltas desde arriba. Los sabuesos y cargadores se movían más rápido que los osos, y estaban a punto de caer sobre los Dustlings, las fauces anchas y las garras levantadas. ¡No! El Señor Supremo gritó a sus creaciones, haciéndoles detener sus ataques con tal brusquedad que se cayeron. Son míos para matar. Váyanse. El Señor Supremo no estaba de humor para compartir. Los Grimm no protestaron y se retiraron a través de la puerta por la que entraron. Los cuervos y los leones águila todavía volaban sobre el nido, pero ninguno se atrevió a atacar a ninguno de los Dustlings de abajo. El Señor Supremo envió a los confundidos Dustlings rápida y despiadadamente antes de dirigirse más lejos en el nido. Las campanas de advertencia sonaron a través del nido cuando los Dustlings finalmente se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Ya vio a los defensores del nido salir corriendo a saludarlo, armados con lanzas, espadas y más. Se gritaron órdenes, y los defensores hicieron rodear al Señor Supremo, pero tenía otras ideas. Una vez que el primero de ellos estaba en el alcance, balanceó su maza en un arco lateral, rompiendo la espalda de los tres Dustlings para hacer contacto con el arma y empujando al resto hacia atrás. No a punto de darles la oportunidad de tomar represalias, el Señor Supremo levantó su maza y la estrelló contra la tierra. El golpe hizo un gran cráter en el suelo y envió a los Dustlings volando en direcciones aleatorias. Más gritos dirigieron la mirada del Señor Supremo hacia el techo de una estructura cercana. En la parte superior plana había una docena de Dustlings apuntando tiradores de cerrojo, ballestas, en dirección al Señor Supremo. Momentos después, dispararon sus armas contra el Señor Supremo. Su objetivo era cierto, y los pernos hicieron contacto con el cuerpo del Señor Supremo, donde sus puntas se embocaban contra sus placas blindadas y caían inofensivamente al suelo, sin dejar ni una sola marca en él. Necesitarían armas mucho más fuertes si quisieran dañar al Señor Supremo.
Conmocionados pero no aturdidos, los Dustlings prepararon otra volea, pero el Overlord no tenía la intención de dejarlos disparar por segunda vez. Alcanzando los pliegues de su capa, el Señor Supremo recuperó algo que, antes de su hija, nunca habría usado. Un fuego corrompido cristal de polvo. La corrupción de Silver no solo los había hecho más poderosos que la variedad no contaminada, sino que también había hecho posible que el Señor Supremo los usara, agregando una poderosa herramienta a su arsenal destructivo. El cristal brillaba con una luz oscura y funesta que consumía la poca luz que tenía la noche. El Señor Supremo arrojó el mineral corrupto a los defensores de la azotea, el movimiento hizo que muchos se apartaran del camino, pero el esfuerzo fue inútil. Un segundo después de que el cristal hiciera contacto con el techo, estalló en una gran bola de fuego negro que consumió tanto a los Dustlings como al edificio. La explosión arrojó llamas negras por todas partes. Pronto, docenas de estructuras más se convirtieron en encendido para el fuego oscuro. El nido se hizo resplandeciente con luz negra, bañando todo con algo más oscuro que la sombra, pero más brillante que la luz. El pánico se convirtió en histeria cuando los Dustlings se arrojaron de sus casas en llamas, las llamas se aferraron a sus espaldas, en vanos intentos de escapar del hambre del fuego. Algunos corrieron incluso cuando todo su cuerpo estaba envuelto en llamas, topándose con otros Dustlings y objetos más inflamables, propagando el fuego a medida que avanzaban. Pronto, incluso la pared fue incendiada, y el rugido de las llamas se unió a los gritos de Dustlings ardientes y Grim hormigueantes en una sinfonía de destrucción. Sin embargo, los Dustlings todavía vivían. Después de todo, esta era solo la parte más oriental del nido. Pero con los incendios propagándose al ritmo que estaban, era solo cuestión de tiempo hasta que cada estructura en el nido fuera consumida por las llamas. Los Dustlings tratarían de escapar del fuego, huyendo al espacio abierto más cercano o a la fuente de agua por seguridad. El centro del nido sería su punto de encuentro. Era espacioso y estéril de grandes estructuras, minimizando el riesgo de que los escombros en llamas los aplastaran. Todos irían allí, incluso aquellos cuyos refugios aún no habían sido tocados por las llamas irían allí, arreados hacia el centro como ovejas en pánico por sus defensores incondicionales. Sus acciones solo servirían para facilitar la tarea del Señor Supremo. Marchando a través de una carnicería ardiente, golpeando a los Dustlings que encontró, el Señor Supremo se dirigió a la masa de sobrevivientes. Si se hubiera detenido a admirar la destrucción, notaría cómo el humo del fuego se elevaba hacia el cielo, hinchando la luna y las estrellas en una nube masiva. A través de esta nube, los Grim aéreos se elevaron, sus cuerpos se convirtieron en fantasmas en el humo, con solo sus ojos brillantes perforando su velo. Caminó con más calma de lo que lo había hecho al comienzo de la masacre, su rabia ya se enfrió a un nivel mucho más controlable. Con cada golpe de su maza, cada muerte que causaba, la mente del Señor Supremo se volvía cada vez más clara. Casi podía oírse a sí mismo pensar de nuevo. Para cuando el centro del nido apareció a la vista, la ira del Señor Supremo se sintió a mitad de camino. El hollín y la sangre mancharon su armadura blanca, haciéndolo parecer aún más aterrador para su presa Dustling. Aquellos que lo vieron acercarse gritaron de miedo, extendiendo el pánico a través de la multitud ya confundida y asustada. El miedo que podía sentir rodando fuera de ellos, la desesperación y la tristeza, era delicioso. Y matar a los Dustlings que exudaban estas emociones tan fácilmente, apagándolas con una facilidad casi ridícula. El Señor Supremo casi había olvidado la emoción que traía. Los defensores trataron de colocarse entre el Señor Supremo y sus parientes más indefensos, pero no les importó. Que vengan. Al Señor Supremo no le importaba en qué orden deseaba morir su presa. Con una sonrisa en su rostro, el Señor Supremo despachó a la línea de guerreros en solo 2 golpes de su maza, cada uno acompañado por los gritos angustiados de sus víctimas Dustling mientras volaban por el aire en montones rotos. Con sus guerreros muertos, los Dustlings restantes finalmente sucumbieron a su pánico. Trataron de dispersarse, pero con tantos agrupados, solo los que estaban en la capa más externa de la multitud pudieron huir a las calles en llamas. El resto fueron empujados, golpeados, desorientados y temblados por sus compañeros mientras intentaban escapar del campo de exterminio en el que todos habían entrado. El Señor Supremo corrió de cabeza hacia la masa de cuerpos, su marco masivo se estrelló contra la espesa multitud como si fuera un campo de trigo. A izquierda y derecha balanceaba su maza, enviando cuerpos y extremidades de esta manera y de aquella. En algún momento, el Señor Supremo descartó su arma. Atrapado en la emoción de la matanza, mató a los Dustlings con sus propias manos. Los destrozó, aplastó sus cráneos en pulpa y rompió sus cuerpos contra el suelo una y otra vez hasta que no quedó nada más que manchas.
Pronto, el suelo se cubrió con los cuerpos rotos de más de 100 Dustlings. Su sangre manchó las calles de un carmesí oscuro, corriendo a través de los cuerpos como el agua pasa por piedras. Los fuegos bailaron alrededor del lugar de la masacre con una llamarada salvaje, proyectando sombras aterradoras sobre los cadáveres. Y en el centro de esta escena mórbida, encaramado sobre una gran pila de Dustling muertos, empapado en la sangre y la sangre de los que estaban debajo de él, se sentó el Señor Supremo mirando las secuelas de su matanza inducida por la ira. La carnicería había cumplido su propósito y la mente del Señor Supremo finalmente estaba lo suficientemente clara como para abordar la razón detrás de su ira. Ceniza exigiendo a su hija y a su híbrido Grimm. El pensamiento solo casi envió al Señor Supremo de vuelta a su frenesí, pero fue sofocado por el olor a sangre y muerte. Cachorro sería simple. El híbrido fue visto como una variación de sus sabuesos, peligroso y astuto, pero no digno de una investigación exhaustiva. La apariencia bestial del cachorro lo protegió del escrutinio de los Dustlings, y su capacidad para congelar a las víctimas con un solo resplandor fue completamente pasada por alto como miedo ordinario. Cinder probablemente se daría cuenta de que este no es el caso, ya que parecía tener algo de inteligencia para acompañar su astucia, pero incluso ella no podría descubrir la verdadera naturaleza de Pup. Simplemente sería visto como una nueva especie de Grimm. Enviar solo a Pup habría sido el resultado más ideal, aunque el Señor Supremo usó el término vagamente. No estaba preocupado por Pup, pero la plata era otro asunto. Ella se destacó de todos los Grimm en existencia tanto en apariencia como en comportamiento. Ella fue vista como una leyenda por los Dustlings fuera de los nidos principales, la sirena invisible cuyo grito anunciaba la devastación y la ruina. Aunque el número de ataques que orquestó había disminuido a lo largo de los años, su apodo todavía sembró el miedo en los corazones de los Dustlings en todo el continente. Sus garras eran afiladas como navajas de afeitar y sus púas eran más fuertes que el acero, pero lo que la hacía realmente peligrosa era su anonimato. Ningún Dustling, salvo Flinch, la ha visto. Sus verdaderas habilidades son un misterio para ellos, sus poderes solo especulan. Ella es tan esquiva y astuta que se cree que no es más que un mito, y un mito bastante desconocido en eso. Fue lo que la han mantenido a salvo todos estos años. Protegiéndola de los cazadores de los Dustlings. Y si el Señor Supremo accedía a esta demanda, enviaba a Silver a luchar junto con los secuaces de Cinder, se volvería vulnerable. No solo a Hunters, sino también a Cinder. Su apariencia e intelecto la pondrían en la mira de Dustling. Y si Cinder alguna vez descubriera que Silver era capaz de hablar con Dustling, interrogaría a su hija, intentaría todo lo que supiera para obtener información sobre los Tralles y el Overlord. El Señor Supremo confiaba en Silver, confiaba en ella más que en cualquiera de sus Grimm, ella no le daría nada a ese Dustling. Aún así, el Señor Supremo no podía arriesgarse a que su existencia se revelara incluso en la forma más pequeña. El balbuceo de Flinch proporcionó el resultado de lo que incluso la fuga más pequeña podría conducir. No podía enviar a Silver, pero al mismo tiempo no podía negar la solicitud de Cinder. Estaba atrapado. Mientras el Señor Supremo continuaba reflexionando sobre su situación, los Grimm que el Señor Supremo había cancelado habían comenzado a gotear en las ruinas del nido. Con el deseo de sangre de su amo saciado, podían eliminar cualquier rezagado que hubiera escapado de su ira sin temor a represalias. Águilas, leones y cuervos jóvenes descendieron hacia el centro lleno de cadáveres del nido, ansiosos por alimentarse. Sus graznidos y rugidos hicieron que el Señor Supremo los mirara, los viera pelear por los cadáveres como carroñeros. Siempre actuaron de esta manera cuando la comida era abundante y fácil de ganar. Picotearon la carne de cualquier cuerpo que estuviera demasiado intacto para tragarlo entero, sus ojos sin pestañear y sus movimientos espasmódicos lo hacían parecer más ridículo que aterrador. El Señor Supremo apartó la cabeza de la pantalla y subió hacia los cielos llenos de humo. Incluso con la matanza terminada, Grimm todavía nadaba a través de las nubes negras como tiburones en el océano, demasiado grandes o demasiado temerosos del Señor Supremo para intentar aterrizar en el nido. Una exhibición mucho más elegante que lo que estaba ocurriendo en el suelo. En reflejo, el Señor Supremo envió su conciencia hacia uno de los Grimm para buscar cualquier Dustlings que pudiera haber escapado de su ira. Era una fuerza de hábito, desde cuando el Señor Supremo iría a la batalla junto con sus Grimm. Buscaría desde la seguridad de los cielos a cualquier sobreviviente y ordenaría a las manadas de Grimm que los cazaran antes de que llegaran a la seguridad de otro nido. Pero esta noche sus ojos no encontraron sobrevivientes. Miles de Grimm habían acudido al nido, atraídos por la ira del Señor Supremo y el miedo de los Dustlings. Habían rodeado completamente el nido.
Desde el cielo, era como mirar una isla sentada en un océano de aguas negras. Ningún Dustling, salvo un cazador, podría esperar superarlos y vivir. Aún así, al Señor Supremo no le gustaba dejar las cosas al azar. Rodeó el nido en llamas varias veces solo para asegurarse de que ningún Dustling hubiera escapado antes de liberar su control sobre el Grimm. El Señor Supremo se sintió aliviado de que ningún Dustling hubiera sobrevivido a su ira, sería un insulto y una gran responsabilidad si lo hubiera hecho. Grimm podía cazarlo, pero solo podían hacer mucho sin la dirección adecuada del Señor Supremo. Cuando el Señor Supremo creó por primera vez a Grimm para librar la guerra contra los Dustlings, les había instruido que buscaran a cualquiera que hubiera visto su rostro y vivido, junto con destruir todo el conocimiento de su existencia. En muchas batallas, el Señor Supremo luchaba junto a sus creaciones, masacrando a sus enemigos y controlando la horda desde el grueso de la misma. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a involucrarse directamente cada vez menos. O bien conducía la batalla desde lejos, o daba a los Grimm instrucciones muy específicas antes de desatarlas. Había comenzado a comprender que era contraproducente atacar personalmente los nidos de aquellos que lo habían visto si su directriz principal era eliminar de la existencia todo conocimiento de sí mismo. Así que observó desde las sombras. Orquestando ataques desde puntos de vista invisibles, observando la carnicería que creó desde distancias seguras. Pero era joven entonces, y muy sanguinario. Anhelaba participar en los conflictos que creaba, anhelaba luchar y matar como lo había hecho antes de crear a los Grimm. A veces, cedía a su deseo primario y cargaba en la refriega con abandono desenfrenado. Se castigaba a sí mismo por su descaro cada vez que caía presa de sus instintos, no era una de sus creaciones, era mejor que eso. Necesitaba algo que impidiera que esto continuara. Algo que le permitió comandar su horda sin comprometerse y de alguna manera satisfaciendo su hambre primaria de violencia. Así que buscó. A través de la experimentación y las pruebas, buscó una forma que satisficiera sus necesidades. Fue en esta búsqueda que el Señor Supremo descubrió su capacidad para poseer sus creaciones Grimm. El Señor Supremo podía ver lo que ven, oler lo que huelen, escuchar lo que oyen y sentir lo que sienten, y controlar cada aspecto de su cuerpo y mente mientras mantienen el control sobre otros Grimm. Pero la mejor parte de esto era que podía participar en batallas con sus Grimm sin temor a ser notado. Sin miedo a ser notado. Eso fue todo. El Señor Supremo se levantó disparado de su asiento sobre los cadáveres y soltó una risa retumbante. Era una solución tan simple que el Señor Supremo tuvo que reírse de cómo la había pasado por alto. Verdaderamente, su ira lo había cegado más allá de la creencia si tomó tanta carnicería para darse cuenta de que ya poseía el poder de abordar este problema con una facilidad ridícula. No necesitaba enviar a Silver, necesitaba enviar la sirena. Ningún Dustling vivo tenía la más mínima idea de cómo era la sirena. Por todo lo que sabían, podía poseer escamas o plumas, una cola o alas, 2 cabezas o 5, las posibilidades eran infinitas. La risa del Señor Supremo se apagó, una sonrisa malvada adornando su rostro. Crearía una sirena Grimm. Sería el único de su tipo y tendría un solo propósito: para servir como títere de Silver. Con un plan preparado y su ira saciada, el Señor Supremo dejó el nido destruido a sus Grimm. Aquellos que habían tenido demasiado miedo para entrar antes, se lanzaron sobre las llamas moribundas para festejar. Rugidos y aullidos llenaron el aire nocturno con su cacofonía, pero el Señor Supremo le prestó poca atención. Necesitaría tiempo para reflexionar sobre la apariencia apropiada para el títere Grimm. No podría ser demasiado grande ni demasiado pequeño, el tamaño de un sabueso lo haría. También tendría que poseer púas, donde en el cuerpo no importaba, pero la mayoría de las muertes de Silver se hicieron desde la distancia y Dustlings como Cinder se darían cuenta si se pasaba por alto tal detalle. Había mucho que hacer ahora. Flinch había dicho que Cinder les había dado un mes para encontrar y entregarle a los 2 Grimm. Era tiempo suficiente para preparar la marioneta, pero con la condición de Silver había una posibilidad de que no estuviera lista cuando llegara la fecha límite. No. Ella estaría lista. Silver era fuerte, no se dejaría seguir vulnerable. Se recuperaría antes de la fecha límite. El Señor Supremo tenía fe en Silver. También tendría que comenzar a trabajar en su regalo para ella. Originalmente había planeado comenzar el regalo más cerca del final de su recuperación, pero con tanto ahora sucediendo, tendría que comenzar a trabajar en él tan pronto como regresara al Gulch. Tejer sombras en seda Grimm lleva tiempo, después de todo. Fin nota del autor. Entonces, el comienzo de este capítulo puede haber sido un poco extraño para algunos de ustedes, pero espero que les dé a ustedes una comprensión básica de lo que he planeado para Salem.
No quería apresurar algo como esto, pero al mismo tiempo, sentí que era el momento adecuado para revelar su parte en la historia. Y antes de preguntar, sí, el Señor Supremo no tiene idea de que Salem existe. ¿Por qué y cómo? Descúbrelo en el futuro. Ahora, quiero saber qué piensas sobre la forma en que estoy retratando a Salem. Sé que hasta ahora ha sido retratada como confabuladora y tranquila, que todavía lo es, no te preocupes, no estoy haciendo una revisión gigante de su personalidad, pero para lo que he planeado para ella requirió un poco de motivación.